Vamos a empezar. Me presento. Soy Arturo, soy un enfermo neurótico. ¿Me escucho? Sí. Sí. Ok, perfecto. Pues bien, mira, vamos a dar o continuar con esta formación para el servicio de atracción interna. Les comentaba o les hablaba la vez pasada referente a lo que tiene que ver con la terapia de café y hablar un poco acerca de cómo fue el incremento exponencial que tenía AA en sus primeros años y cómo llegó a un proceso de manera exponencial en los primeros años que existió, se formó AA. Nosotros como movimiento hemos llegado a una conclusión de que también podemos hacerlo, ¿no? Y de hecho es nuestra aspiración en años llegar a eso, ¿no? Para poder llegar a esto, obviamente, tu servicio como atracción interna es indispensable. O sea, no quiero, es importante, es necesario. ¿Y esto se debe a qué? Porque tú como tal, yo lo veo así, el servicio de atracción interna es aquel que custodia la recuperación de la gente. Este servicio como tal muchas veces es como un proceso en el que tú tienes que, lo manejan como el servicio que tiene que estar más leído, el servicio que tiene que estar más ilustrado, el servicio que tiene que conocer, ¿no? En algún momento yo lo tenía y era como el servicio de que si el ponente cancelaba, atracción interna daba la junta. O sea, era así buscar opciones, sí agotar instancias en colaboración, ya sea como atracción interna dentro de tu grupo componentes o junto con atracción externa para buscar ponentes externos. Pero si no llegaba a eso o si no ocurría, la atracción interna terminaba dando la junta, ¿no? Y esto se debe a que él conoce y él sabe las necesidades que su conciencia va presentando a lo largo de los meses, como les comentaba. Esto para ti es indispensable saberlo, es indispensable conocer cuáles son las necesidades que tu conciencia tiene, ¿no? Saber que, por así decirlo, como vulgarmente, saber de qué pie coger, saber cuáles son las debilidades, saber qué es lo que le pasa, conocerla, porque como su nombre lo dice, es atracción, es atraer, es saber qué necesita, ¿no? Y obviamente para esto necesitas conocer y saberte y desarrollar habilidades y creer que eres un líder dentro de tu servicio, porque no solamente la atracción interna podría operar solo, podría hacerse acompañar de gente, podría hacerse un equipo de colaboradores dentro de su mismo servicio para poder gestionar con este equipo todas las actividades que realiza. No sé, ahorita en un rato vamos a ver un espacio de preguntas y respuestas, pero la intención del servicio de atracción interna es que pueda tener y saber qué es lo que ocurre dentro de su espacio de recuperación, dentro de su puerto seguro, dentro de su grupo, ¿no? Poder y saber, ¿no? Y conocer cuántas personas van a servir una hacienda de su comunidad, de su grupo, cuántas personas tienen ya cuántos apoyos, cuántas personas ya están próximas a consagrarse, a ser padrinos. O sea, necesita conocer y saber todo lo de todo lo que tiene que ver con la conciencia que está dentro de su grupo. Obviamente, bajo esta realidad también necesita saber y conocer las necesidades y, en base a eso, saber quiénes son sus ponentes o las mejores opciones para darle las mejores juntas a su conciencia. En algún momento a mí me comentaban y me decían algo, mira, aquí no puedes mantener como un proceso de amistad dentro de tu grupo con los ponentes. No puedes decir, porque me cae bien le voy a dar una junta. No, no porque sea una persona de experiencia o una persona de tiempo, podría manejar temas algunos, ¿no? Y entonces, bajo esta realidad, lo que empezábamos a hacer o lo que empezaba a hacer junto con mi líder era tener una sesión con él para empezar, hasta si tú quieres llamarlo selectivo, clasificar a los ponentes que existían dentro de la región y con los ponentes con los que podíamos contar dentro de la comunidad, para poder hacer y darle lo mejor siempre a mi gente, o sea, siempre a la conciencia. O sea, yo no, si a mí algo no me gustaba, es dar bomberazos, como se dice vulgarmente, ¿no? Siempre tenía que tener una junta preparada y esto obviamente bajo un encauce y esto obviamente bajo propuestas, bajo mi ponente, darle este encauce con el objetivo de la junta, con la literatura con la cual se podría empezar a trabajar esa sesión o esas 2 horas de recuperación y en base a eso ya le decía yo, mira, el cómo es tu bronca, el cómo no me interesa. El cómo depende de ti. Pero yo quiero que toques estos temas, se hable de estos temas y llegues a esto. El cómo depende de ti. Pero quiero que hables de esto. Y quiero que toques esta literatura.
¿Por qué? Porque a final de cuentas, los servicios de una mesa de servicio funcionan como engranes. Tú, como atracción interna, puedes colaborar y puedes hacer que el servicio de literatura también crezca. Podrían trabajar de la mano los dos servicios y generar también al mismo tiempo desde sesiones como el libro del mes, círculos de estudio, ¿no? Círculos de recuperación, tribunas, ¿no? Los diferentes formatos que existen dentro de la comunidad para poder empezar a habilitar y crecer. Y entonces al mismo tiempo con las tribunas colaboras con el servicio de preparador de primeros inventarios y colaboras con el servicio de coordinador de Hacienda. Y entonces son engranes que todo el tiempo van trabajando de la mano los servicios. Tal vez en algún momento tú has creído o has dicho, mi servicio no es tan importante. No, tu servicio para mí fue uno de los más importantes que puede existir dentro de una agrupación. ¿Por qué? Porque si tu conciencia, la que ya está dentro de tu grupo, empieza a comprender, empieza a evidenciar la necesidad y empieza a existir recuperación por consiguiente, solitos va a empezar a llegar gente por consecuencia. Van a llegar invitados, van a llegar doceavos. Y entonces ahí de la mano trabajas con tesorería de grupo para una mejor séptima. Trabajas de la mano con preparador de primeros inventarios, con coordinador de Hacienda, con todos los servicios trabajas. No es un servicio aislado, ninguno de los servicios que pertenecen a una mesa de servicios. Todos los servicios trabajan en conjunto y siempre es para darle lo mejor a la gente que ya está y a la gente que está por llegar, porque eso es para lo cual estamos, ¿no? Es comprender y entender, porque algo que puedo notar y puedo hacer evidente es que yo no dudo que ames tu servicio y que te va a meter en conflictos y puedes amarlo y odiarlo al mismo tiempo. Se ama y se odia el servicio. Esa es la realidad. O sea, has tocado impotencias, has tocado desesperaciones, has tocado dicho, ya lo voy a dar chingada, he perdido cosas. Pero la realidad, este servicio fue el servicio que más pude amar en todo mi proceso de recuperación en una mesa de servicio. Este servicio, si tú eres aquel que no se sabe vincular, si tú eres aquel que no sabe relacionar con la gente, si tú eres aquel que le cuesta trabajo acercarse, este servicio es para ti. No es equivocado que lo tengas el día de hoy. Si algo he comprendido es que Dios no se equivoca. Si algo he comprendido es que Dios sabe lo que necesitas. Y el día de hoy estás ahí, y entonces es darle lo mejor. Y entonces para poder generar un encauce necesitas conocer, bajo las jornadas de atracción interna que existen, que están programadas bimestralmente en tu grupo, las necesidades, porque tú como atracción te metes a las juntas, escuchas a los ponentes, escuchas a tu gente, qué es lo que está compartiendo. Y entonces cuando escuchas lo que está compartiendo, encuentras un común denominador y puede que ese sea un tema relevante para el siguiente mes. Puedes encontrar, ¿no? Yo lo que hacía en los calendarios en estas 3 semanas era, si hablábamos, no sé, por ejemplo, sobre el amor, que me ponía mi líder como el tema del mes, me decía, este mes quiero que se hable del amor. Y entonces yo lo primero que hacía era la primera semana voy a hablar sobre el resentimiento o sobre el enojo, sobre la ira, sobre la impotencia, la desesperación, sobre el conflicto que puede existir, ¿no? La segunda semana hablaba acerca de herramientas y la tercera semana ya empezaba a hablar sobre el amor. Porque los calendarios también podrían tener una ruta, podrían tener un sentido. No solamente empezar a meter como de chile, de mole y de manteca y lo que crees, puedes enrutarlos y entonces pues, de ahí podría sacar, no sé, el tal como la bebil, podría sacar plenitud, podría sacar, no, tómalo con calma, podría sacar diferente literatura que te pueda hablar acerca de cómo tú o tu conciencia podría empezar a elaborar los temas o cómo para poder llegar al amor como una herramienta de recuperación, cómo lo podría empezar a practicar. Y entonces bajo esta realidad podrías empezar a tener en consideración eso, porque tal vez no sé cómo armes tus calendarios, no sé cómo lo hagas, pero fue algo a mí que me funcionó. Conocer y saber qué es lo que pasaba con mi gente y entonces bajo esa realidad yo planteaba con mi líder o él me planteaba situaciones o él me decía, necesito que haya esto. De repente hablábamos sobre el servicio, hablábamos sobre la séptima tradición y hablábamos sobre los conflictos que podrían existir dentro del grupo.
pero también hablábamos, sí, de herramientas la segunda semana y de esperanza la tercera semana, para poder estar, no solamente hablar como del conflicto y solo conflicto, porque esto, para eso es también la terapia de café, para eso es poder hablar de esto, para que tu conciencia se pueda sentir libre. Y entonces es llegar a un punto en el que ese anonimato, tú custodias también el anonimato de tu gente, ¿no? La mesa de servicio custodia todo el anonimato de la gente. Y entonces si tú observas a gente afuera hablando, tú frenas, porque puede haber que tu conciencia de repente no levante la mano por miedo, por vergüenza, por lo que quieras, pero también puede ser por este tipo de conversaciones laterales que existen. Entonces, bajo esta realidad, tú eres el primero que necesita estar custodiando a tu gente, porque algo que necesitamos comprender es que la gente es eso, es gente, la gente es gente. Pero de repente se nos olvida y de repente no caemos en es que es bien codo, es que no quiere participar, es que no quiere dar juntas, es que esto, sí, pero ¿qué está pasando? Porque si lo vamos bajo un proceso de recuperación de nosotros, le diría el 10.º paso, que es una acción espiritual que cada vez que te alteras es porque algo está mal en ti, no son los demás. ¿Qué está pasando contigo dentro de tu servicio, dentro de tu liderazgo del servicio, para poder hacer que la gente te dé una junta, para poder hacer que la gente no te cancele, para que la gente te dé una muy buena junta? Para que la gente te dé lo que tú quieres que tu conciencia reciba. Porque esa es tu labor, observar, escuchar las ponencias, escuchar las juntas y decir, no, este ponente no. Y aunque tu líder te diga es que sí, y tú es que no, por esto y esto. No es evitar una discusión estéril, es evitar conflictos sin sentido, es poder llegar y defender tu servicio y defender la recuperación de tu gente, pero también custodiarla y obviamente darles lo mejor. Saber qué es lo mejor para ellos, ¿no? Y entonces, por eso existen los encauces. Pero de repente podrían resultar tediosos para ti o tediosos para alguien el generar encauces para darle a los ponentes de tu grupo. Pero hay muchas veces que son necesarios, porque tú eres el que conoce la necesidad de tu grupo, tú eres el que conoce la necesidad de tu gente. Por eso es que para mí, hasta el día de hoy, siguen siendo importantes. Sigue siendo que recibir un encauce o darle un encauce a la gente. Hay gente que de repente no lo ocupa y sí, es normal, pero hay gente que tal vez tú no conozcas o no sepas, porque algo si yo hacía era conocer y saber a todos los ponentes de la región, hasta su proceso de recuperación, temas elaborados, cuáles eran las juntas que dominaban, qué era lo que sabían ellos, para poder saber y conocer y poder plantear un calendario hacia mi región o hacia mi grupo. O sea, era conocer y saber hasta los ponentes y hasta había momentos en los que hablaba hasta con sus padrinos para saber si estaban en condiciones para poder dar la junta. O sea, hasta ese grado yo llegaba. No yo no yo decía, no le voy a dar cualquier cosa o cualquier tontería a mi gente, le voy a dar lo mejor. Y entonces, bajo esta realidad, también generaba gente que se quisiera habilitar para dar juntas. Y yo le decía al que iba a habilitarse, no sé qué vas a hacer, no me interesa, pero vas a reunirte con tal ponente que va a dar la junta, es en 2 semanas. Lo vas a buscar, vas a generar una cita, vas a hablar del tema y van a elaborar la junta juntos. Y entonces, tal vez el ponente A, si así lo quieres llamar, que es el que daba la junta, se debrayaba y daba la junta él solo. Y el ponente B solo era un edecán y se paraba nada más. Pero eso empezaba a incentivar a la gente que quería dar juntas, porque se empezaba a preparar de manera indirecta, empezaba a darse cuenta y empezaba hasta si quieres perder el miedo de pararse enfrente de dar una junta, pero era empezar a involucrar a la gente y entonces yo hablaba con gente que le decía yo, vas a ser comodín, si me cancela fulanito, entras tú, por ese sentido, para evitar los bomberazos en mi grupo, para evitar estás tú, Pedrito, tú la vas a dar. Yo generaba eso. Y entonces eso funcionaba, porque ya le daba siempre lo mejor a tu gente. Y entonces sí recibían terapias, sí ocurrían juntas, ¿no? En las cuales podrían encontrar gente. Y sí puedo comprender que algo que hoy es
La persona o la personalidad no es necesaria. El punto es el contenido de la junta. El punto es saber qué es lo que le vas a dar a la gente. Por eso mismo es que tú necesitas conocer esto. Es saber qué es lo que le vas a dar. Es saber y conocer y darle siempre lo mejor. Tú no puedes darle menos a tu gente que lo mejor. No puedes hacer eso. Porque de repente tú puedes ver que no hay apoyos en una hacienda. De repente ves que tienes embudo de bebés, no tienes embudo de padrinos, no, nada, son los mismos padrinos siempre, ¿no? Y entonces ¿qué está pasando desde tu servicio? Sí, sí, si tú también eres parte y eres responsable de eso. ¿Qué tanto acompañan a los bebés la gente? ¿Qué tanto los observas? ¿Qué tanto los bebés se están quedando? ¿Con qué frecuencia se apadrina? También tu mesa de servicio, ¿eh? O sea, no nada más es juntas y calendarios, también puedes observar eso, el proceso de recuperación de la gente. ¿Qué tanto se apadrina? ¿Qué tanto si está yendo a servir? ¿Por qué no está yendo a servir? ¿Qué está ocurriendo con él? ¿Por qué si regresó apenas? ¿Por qué regresó apenas? Saber y conocerlos a ellos. O sea, yo en algún momento mi líder me decía que parecía la mamá del grupo, ¿no? Porque yo sabía y conocía a toda la gente. No sé si en algún momento viste la película del Diablo Viste a la Moda, pero yo era la Emily de mi líder. Todos los días nos parábamos en la puerta del grupo, todos los días. Durante los 3 años de su liderazgo y los 2 años que fui a tracción interna, nos parábamos en la puerta del grupo y me decía, ¿quién es? Le decía, es Juanito. Ah, y lo saludaba, ¿no? Y me decía, me dice, ¿quién es? No lo ubico. Le decía yo, no sé, es María, no ha venido en 2 días porque su papá se enfermó. Y él lo saludaba de esa manera. Hacíamos que la gente fuera gente. Y no importaba las personas que fueran en el grupo, ¿eh? Yo tenía que saber y conocer a toda la gente. Eran 100 personas o 50 personas diarias en el grupo y tenía que conocer a todas y cada una de ellas. ¿Cuántas personas ya estaban próximas a hacer orejas? ¿Cuántas personas eran próximas era su primer apoyo? ¿Cuántas orejeras llevaban ya para ser padrinos? Para ver si presentaban el filtro. Todo eso, toda esa información, pero todo eso tiene que ver con el proceso de recuperación que le das a tu gente. ¿Qué tanto realmente tú te estás enfocando? Si estás tramitando nada más el servicio, si solamente estás haciendo un calendario por hacerlo, o si solamente estás por estar. Necesitas comprender algo. Si estás ahí, no es porque seas bueno y no. Tienes debilidades, tienes fortalezas, también tienes oportunidades. Podrías hacer un FODA de ti en el servicio y darte cuenta en qué estás flaqueando y darte cuenta cuáles son tus debilidades. Y entonces en base a eso también tus fortalezas. ¿Para qué? Para que entonces puedas darle lo mejor. Si algo yo aprendí constantemente y todos los días, fue hacer un décimo de mi servicio. Más allá del personal, fue hacer un décimo de mi servicio. Para saber cuáles eran mis áreas de oportunidad y qué estaba pasando conmigo. Porque la gente no era, porque también de mí y de la calidad de la junta, también dependía la séptima, de manera indirecta. También dependía, también de manera indirecta, cuántos doceavos llegaban a la siguiente junta, o a la primera junta de preparación, cuando empezábamos. Cuánta gente se iba a sumar también a servir. También yo veía eso dentro de mi servicio, era como, sí, también eso es importante, también depende de mí como servicio de atracción interna. Poder encontrar cómo yo podía hacer que la gente se sumara dentro de las juntas, dentro de la terapia que recibían en las juntas de recuperación. Por eso es que es estar atento en todo momento, escucharla, perdón, escuchar a tu gente, saberlo, conocerlos, darles una muy buena junta bajo la terapia que necesita. Y entonces es empezar a aperturarte, porque si algo es aprender también las demandas, pero son demandas al servicio. ¿No? A mí de repente me decían, es que no está tu calendario. Mi calendario tenía que estar pegado sí o sí el primer lunes de la semana de preparación. Y mi líder se paraba y observaba y se veía faltas de ortografía o que no terminaran en punto final. Lo empezaba a rayar. Me decía, esto no merece tu conciencia. Tu conciencia merece lo mejor.
y lo arrancaba y me decía, me decía, mañana tiene que estar bien. ¿No? Y entonces cosas así que podrían sonar o aparentemente ser absurdas, pero al mismo tiempo es darle lo mejor a la gente, detalles, observar los detalles, observar que tu literatura básica esté, el enunciado esté, la campana esté, ¿no? La reflexión del día, literatura básica, 12 pasos, libro azul, llegamos a creer, ¿no? Viviendo sobrio en cada una de las salas, una canasta, no sé, son detalles que tú podrías empezar a desarrollar ahí estando en el servicio. Eli Vizcarra, ¿me ayudas a apagar, silenciarte, por favor? Y entonces es observar este tipo de situaciones, detalles, y todo esto parecería que no tienen sentido, pero al mismo tiempo te empiezan a dar un sentido y empiezas a tomar con referente a la recuperación que tu conciencia va a empezar a tener, porque indirectamente le vas a dar un sentido, una responsabilidad, y va a empezar a comprender que empieza a ser un espacio de recuperación. Porque te aseguro que hay mucha gente que está por estar, hay mucha gente que no sabe ni qué está, principalmente los bebés, de repente los podemos tener extraviados y ver, ¿no? Y gente aislada, pero también es eso también conocerlos. Yo generaba un pool de personas que les decía yo a ellos, si hay bebés solos, vas a ir y te vas a parar con ellos para conocerlos. Y mandaba a uno y le decía, tú vas con él, y conózcanlos, hacerlos parte. O sea, de repente venimos de afuera de no ser nada o no ser nadie, o sentirnos así, y llegar a un espacio donde te dicen, es recuperación y es necesario y te vas a sentir diferente, y al mismo tiempo sentirte aislado y quedarte parado así en la entrada del grupo, así como de, ¿no? Y solamente ver las bolitas platicando, ¿no? Y ver a la gente, y tú solamente verlos y no hacer nada. Y de repente observar cómo se empieza a alejar. Y de repente saber, ah, pues ya no quiso venir. Ah, pues ya no sé qué pasó. Ah, pues ya no supe. No, sí, a los bebés monitorearlos 3 meses, por ejemplo. Los primeros 3 meses de su recuperación. Mensajes, llamadas, no lo sé. Hablar con su padrino y observar qué es lo que está pasando con ellos. Y observar qué es lo que está ocurriendo. Y observar en qué estás flaqueando. Porque neta, o sea, si te das cuenta, tu servicio es muy, o sea, suena mucho. O sea, es neta, sí y sí. Pero cuando amas algo, te inventas horas. De verdad, te inventas horas para poder hacerlo. No importa, pero inventas horas para poder darles lo mejor a la gente. Un mejor calendario, una mejor ponencia, habilitar a la conciencia que tienes, que son padrinos y que no dan juntas. No, porque te aseguro que en tu grupo hay padrinos o siempre son los mismos. Siempre son los mismos dando juntas y de repente es como, y otra vez Juanito, y otra vez Pedrito, y otra vez María. Y entonces es, ¿qué vas a hacer para habilitar, para que den buenas juntas de recuperación, para que den y muevan la terapia dentro del grupo, para que vea, y tu gente, si algo aprendí fue que la gente saliera confrontada de su junta de recuperación y saliera a padrinarse. Y empezar en juntas generales, ¿no? Y entonces formativas también para tus padrinos, y de conocimiento, iniciando el camino, ¿no? Sobre espiritualidad, sobre servicio, sobre recuperación, sobre herramientas que el bebé puede empezar a practicar. Y entonces, juntas de seguimiento, con este servicio que está en los seguimientos, y proponer juntas regionales, o sea, empezar a abarcar y abrir tu horizonte sobre el servicio y la recuperación de lo que la gente en tu conciencia necesita. Y lo más importante, y no me voy a cansar de decírtelo, la gente es eso, la gente es gente. Si algo a mí me cagaba, a mí en lo personal, era hablarle a la gente de, oye, padrino, oye, madrina. A mí me molesta mucho eso. Poco mucho he empezado a aprenderme el nombre de la gente y es hablarles por su nombre. A mí me molestó, o sea, cuando empecé a hacer atracción interna, algo me molestaba, era eso. Ver cómo los servidores le decían, oye, padrino, oye, madrina, puta. A mí me cagaba y le decían, no sé qué van a hacer, güey, pero tienen que aprenderse el nombre de toda la conciencia, de todos los escribientes, porque son gente.
No, pegarles una etiqueta, ubicarlos en tu lista de, es la que trae lentes, es la del pelo corto, o es el barbón, o como sea. Pero empezar a conocerlos. Porque eso te da, aunque no lo creas, empieza a ser un proceso de autoridad también dentro de tu grupo. Sin llegar a decir, oye, oye, no. Llega un punto en el que ni siquiera tienes que pedirle a la gente llega y se suma. La gente, cuando comprende que está en un espacio de recuperación, cuando comprende que también es su casa, empieza a operar sin necesidad de que el servidor le tenga que decir algo. La conciencia llega, agarra una escoba y barre. La conciencia llega, agarra lo que sea y limpia, lava tazas, prepara el café, lava los baños, sin necesidad de que sus servidores le necesiten decir algo. La gente va comprendiendo, pero también depende de tú y del proceso de recuperación que les empiece a dar a ellos en cuestión de la terapia. Son 2 horas. Mucha gente también va por solo el café, por sentir compañía, por no estar solo. Es observar eso, revisar cuándo se fue la última vez que se apadrinó, revisar quién es su padrino, revisar la asistencia del padrino, revisar todo. O sea, yo, te lo juro, yo parecía por te decía que mi líder me decía que parecía la mamá, porque yo observaba y era de, no, güey, a mi conciencia no la tocas, cabrón. Cuando me decían, es que no va a padrinar, es, ¿por qué? En las mesas de servicio hacia la hacienda. Y es, no, va a padrinar, es que no vino, sí, sí vino. Con las listas de asistencia corroboraba y confirmaba que la conciencia había ido y podría padrinar. Y entonces al mismo tiempo eres colaboración con la atracción externa. Y entonces tú necesitas encontrar, bajo todo lo que existe o lo que está escrito de tu servicio, qué es lo que podría hacer que lo puedas hacer tuyo, que le puedas meter tu esencia, que le puedas meter algo ahí implícito y llevarlo a más, siempre ir a más. En algún momento la atracción que existía en mi grupo, la primera atracción, para mí sigue siendo un referente. Y cómo empezar a llevarlo a más. ¿Qué es lo que han hecho las atracciones que estuvieron después de ella? Y entonces verlo mejor y llevarlo a más todavía. Siempre ha sido llevarlo a más. Y entonces son demandas, ¿no? Y podemos meter el branding, podemos meter literatura y podemos meter muchas cosas en las cuales tú puedes estar involucrado, porque es tu gente, son tu gente la que está ahí involucrada. Es el proceso de recuperación de la gente, por eso la terapia, el cómo la muevas, observar el ponente, observar quién la va a dar y evitar lo más posible los bomberazos. Y entonces te va a tocar generar conversaciones. Si es un ponente externo, no nada más esperar a que la atracción externa la confirme. Yo de repente, te voy a ser muy franco, yo me brincaba a su servicio y confirmaba también a mis ponentes externos. Y ahorita existe ya el WhatsApp, ¿no? Y les mandaba una invitación personal de hola Enrique, buenas noches, ¿no? El Grupo Sur tiene el honor de invitarte a esta junta, ¿no? Y al final les ponía una frase de la literatura sobre el compartir testimonio de recuperación puede salvar o puede acompañar y no sé, algo. Invitaciones personalizadas digitales o físicas. Siempre llevar a más el servicio. No solamente hacer lo que te dicen que tienes que hacer. Y entonces llegar a un punto en el que tú puedas voltear a decir, no mames, di lo mejor de mí. Mi gente, la conciencia de mi grupo está creciendo, se está recuperando, está encontrando algo diferente, está encontrando un sentido. Porque yo he visto, yo lo comprendí así como si Agua Viva o los grupos fueran la escuela para, para la vida o para el exterior. Y entonces es cómo vas a hacer que la conciencia pueda comprender eso y las herramientas que aprenden en el grupo pueda empezar a practicarlas afuera. ¿Cómo vas a hacer que tus padrinos que hoy tienes sean mejores padrinos de lo que ya son? ¿Cómo vas a hacer que tus orejas sean mejores orejas o presenten el filtro y lo pasen a la primera? Sí, es en colaboración junto con su padrino y empezar a ver cómo en algún momento en un grupo de la región existía algo que se llamaba lo que callamos las orejas. Y eran juntas específicas para las orejas que estaban próximas a ser padrinos. Y la atracción observaba cosas
para poder llevar a más la recuperación de la gente y formar mejores padrinos cada vez. Y bueno, estoy abierto, preguntas, sugerencias, mentadas de madre, lo que quieran. Tenemos todavía un rato para poder resolverles dudas o tal vez hacerlas más grandes las dudas. Los escucho. No quiero dar por hecho que soy el mejor ponente, pero pues digo, si no hay dudas, es como de, cabrón. Adelante, Roberto. Ay, eres Roberto. Hola, Arturo. ¿Qué onda? Oye, una duda. En esta sesión de bloques o consecutivos, ¿no existe como tal algo ya que lo marque, o sí? ¿Cuál es? ¿Cómo? No te entendí. ¿Cómo sacar estas juntas consecutivas o en bloque o cómo saber a dónde es necesario que vaya la conciencia? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se hacen las jornadas, la gente empieza como a sacar temas que les gustaría que se tocaran. No necesariamente es lo que necesita el grupo. Ok. Entonces, ¿cómo determinas hacia dónde los tienes que llevar? ¿De acuerdo a qué criterios? Ok, estas jornadas, yo las ponía, o el resultado de la jornada yo lo ponía sobre la mesa. Lo que la gente quería y la necesidad del grupo. Y entonces discerníamos como mesa o discerníamos como comité, el comité y atracción interna. Es como esta es la necesidad que la jornada me arroja y esta es la realidad del grupo. Y entonces había temas que podríamos mezclar y había temas que podrían llevar prioridad. Y entonces eso lo discerníamos en la mesa. En la primera mesa de grupo empezábamos a hablar eso. O sea, yo pedía un momento, un momento en la mesa para tocar el tema. Y entonces ahí es como peloteábamos entre toda la mesa las necesidades o la realidad. Ok, ok. Así lo empezamos a discernir. De acuerdo. Va. Gracias. De nada. Caridad, te escucho. Cari. Buenas noches, padrino. Soy Caridad C., una enferma alcohólica y de Junucma. Lo que pasa, padrino, Hola. que yo tengo el problema es que no puedo mandar evidencias, casi no sé usar el celular. Y pues por eso le levanto mi mano, porque pues van varias veces que me meten juntas igual y no puedo mandarlo. Por eso le levanté la mano para decirle, porque siempre me meto, pero no. Siempre me hablan y todo, pero no puedo mandar evidencias. Ese es mi problema, que no sé. ¿Evidencias de qué tipo, Cari? Como que capten la foto de la persona que está dando la junta y mandarla para que vean que estoy tomando las juntas. Ok. Eso te lo piden en tu región. Así lo piden en estas juntas que hacen. Cuando estoy con Alex, no lo piden, pero sí dicen que manden evidencias en las juntas que siempre tenemos, pero yo casi no sé manejar el celular. Para mí es nueva la tecnología y ahí estoy ¿Ok? viendo cómo luchando, utilizándolo y poco a poco estoy aprendiendo. Lo acabas de decir tú. ¿Cómo? Poco a poco. O sea, algo que el servicio va a desafiar es eso. Sí, poco a poco lo estoy Vaya. aprendiendo Y y entonces, algo que pasa con el enfermo emocional que está acostumbrado a como las cosas fáciles o a lo que ya sabe hacer y se enfrenta a algo desconocido, siempre va a presentarse primero el miedo, el no voy a poder, no lo voy a lograr, es muy complicado, es muy difícil, etcétera, diferentes conversaciones en su cabeza. Y entonces, tú acabas de decir algo, estás aprendiendo. Y así, es poco a poco. eso Pedir sí, ayuda siempre, es, siempre que me postro y le pido a Dios de que me dé la claridad y que me ayude con ese servicio, que me ayude sí, para buscarle, para darle. Y hago todo lo posible, ¿no? Que era padrino, hago mi lucha, aunque como dice usted, a veces me da ganas de decir, ay, no puedo con esto, me da así, sí. A veces refunfuñamos, decimos y digo, no lo puedo dejar porque si Dios me puso en esto, pues es que por algo estoy aquí
y tengo que seguir con este servicio. Y yo tengo una carisma de que yo le digo a mis compañeros, tú vas a la junta, es que no, sí puedes, vamos. A veces le digo, vamos, sí puedes, podemos. Igual cuando vamos a dar las juntas abiertas, yo rápidamente me acerco, platico y les digo, quieren que les tomen o que les pongan ahí, de que les pregunten, que, por ejemplo, que hagan lo de, como que dicen, igual nos están monitoreando, igual en cada junta que tenemos que tener entrevistas. Y no sé, pero Dios hace de que sí, se acercan las personas. Le digo, ¿y usted las mandó? Me dicen, sí, solamente les dije que si quieren que les tomen lo que necesitan, les pregunten. Y nunca le niega a la persona, se acercan, yo digo, algo tengo de que la persona se acerca cuando yo le digo, porque pues es como quien dice, empezando, a veces hay personas que tienen vergüenza de estar en un grupo de alcohólicos anónimos, pero yo a Sí, veces, no, yo no tengo, o sea, no, yo, mira, Cari, lo que tú puedes hacer es eso, o sea, tú, el escuchar a la gente y conocer lo que necesita está bien, es necesario dentro del servicio, pero lo que tú necesitas empezar a hacer tú como individuo, como servidora del servicio, es empezar a conocerlo, saber qué es lo que requiere y entonces dices tú evidencias, ok, te vas a desafiar, te está retando y eso es parte del servicio, porque un sí, servicio en el que no te rete, en el que estés cómodo, pues puta, creo que no es ahí, porque ya de repente es como de, pues ya lo sé hacer, ¿no? Y entonces la intención es observarlo y observar y observar y es ver cómo siempre, el cómo sí lo puedes hacer. Y entonces algo que el servidor necesita comprender es pedir ayuda, no está mal, no es equivocado. sí, Hacerse eso. acompañar, Sí, de es hecho lo que eso puedes hacer. con mi líder, como garrapata, le pregunto, oiga, digo, creo que parezco disco rayado, pero es mejor, como dicen, echar a perder y aprender. O Así buscar a soy. alguien que pueda apoyarte, ¿va? Eso es lo que puedes hacer. O sea, no dejar, no desistir, es hacerte acompañar. Sí, Porque el limitante no hay, o sea, el limitante está en ti, nada más. De sí, que puedes, puedes. claro que sí, padre, no, sí se puede, nada es imposible, todo se Va, puede cuando se quiere. exacto, ¿vale? Gracias. José, Yo soy Josefina, alcohólica. Mi duda, yo soy del grupo virtual. Mi duda es, en el caso de las jornadas, escucho que son cada 2 meses, no he hecho ninguna, tengo poco en el servicio. Sin embargo, mi pregunta aquí es, ¿toman una muestra? ¿Se le aplica a todos o realmente cómo es? Porque ahí sí no voy entendiendo. ok. Mira, comúnmente lo que hacíamos nosotros era generar un cuestionario y lo aplicábamos en general, con preguntas generales acerca de los ponentes, las juntas, qué querían escuchar, qué querían conocer, saber, ¿no? Sobre los temas que querían escuchar y también lo que ya existía, los formatos de juntas, ¿no? Círculos de recuperación, de lectura, ¿no? O sea, qué es lo que necesitaba la gente. Y en base a eso, ya lo hacíamos. O sea, nosotros como cuerpo de atracciones generábamos esto y entonces había veces que podríamos generar un cuestionamiento particular para las necesidades del grupo, pero por ejemplo hay temas generales que a todo el movimiento le competen, como la estructura, ¿no? Y de repente la estructura es algo que a todas las atracciones nos llega a valer en algún punto, porque el comentario siempre es que las juntas de estructura son de aburridas, es que la gente no viene, ¿no? Pero conocerlo es necesario, ¿no? Y de hecho está establecido que necesita haber juntas de estructura. Ujú. Y entonces, así, se puede sacar un Google Forms, ¿no? Y generar cuestionamientos, ya que es el grupo virtual, y entonces lo mandas. Así de nombre, grupo, región, bueno, región sería como estado de la república o país, y en base a eso es, y empezar a generar, ¿no? ¿Has aprendido algo? ¿Qué has notado en las juntas de recuperación? ¿Qué temas te gustaría conocer? ¿No? Cosas así como muy, no tan elaboradas, sino muy sencillo, para que tu conciencia vaya más, ¿no? Y tú Ok, misma te has dado cuenta de cuál es el quórum que más tiene.
los temas Sí. que más tienen. Sí, de hecho, o sea, te pregunto porque finalmente, no sé, a lo mejor tengo registrado 100 personas, de las cuales llegan a junta el 20%. Estoy buscando subir la población que va a junta, pero mi pregunta básicamente es, ¿se lo aplico a toda mi población? Eh, que a veces ni siquiera se aplica en mi junta, o lo hago de manera azarosa, o nada más tomo una muestra, más bien eso sería, No, nada más tomo una la muestra puedes, de, no sé, un porcentaje. no, o sea, comúnmente las Perdón, sí. jornadas se hacen en una semana o Por en 2 favor. semanas y se saca Ok. como, cuando son físicas, se saca como, se va sacando aparte de la población del grupo, ¿no? 5 personas, 3 bebés y 2 padrinos y orejas, Ok. y así, y la aplicas, y entonces después de eso ya, o sea, le puedes aplicar todo, o sea, como a una sección, por ejemplo, los que ya tienen de 0 a 3 meses, ¿no? Los seccionas y les mandas, y al siguiente 2 días, de los que tienen de 4 a 6 meses. Y así, o sea, tú puedes ir viendo cómo los seccionas para poder ver cómo les mandas la Ok. información para que tú tengas esa información. Ok. ¿Sí? Ok. Listo. Va. Muchas gracias, Arturo. ¿No de qué? Enrique, te escucho. Hola, buenas tardes. Soy Enrique, soy alcohólico drogadicto codependiente. Hola, Y Enrique. bueno, yo tengo una duda y es si hay un formato específico para los encauces, porque bueno, yo el formato que he estado mandando, la verdad es que me parece muy corto, no me parece lo suficientemente eficaz para pues pedirle al ponente no sé, aclarar bien el propósito de la junta que se está planeando. Ok, como tal no existe un formato o un encauce como ya establecido por parte en general en Agua Viva, pero lo que hacíamos era, o sea, el tema, el objetivo de la junta, los temas a abordar, la literatura sugerida para tocar esos temas y les ponían, o sea, terminaban como recuerda pasar a tu oficina antes de dar la junta de recuperación, ¿no? Tu testimonio, o sea, pero principalmente es el objetivo. ¿A qué quieres que llegue el ponente? ¿Qué temas quieres que toques a lo largo de esas 2 horas? La literatura que le sugieres y tal vez puedes ponerle como preguntas para que él mismo o el ponente pueda empezar a desarrollar su tema. Porque le decía, el cómo es tu decisión. Yo necesito que abordes esto y que toques y uses la literatura, esa literatura. No sé si me explico. Sí, creo que voy a entender. Sí, o sea, eso es como lo que nosotros generamos, así se generaban antes así se generan los encauces, ¿no? O así los tenemos establecidos acá. No, yo así los aprendí, ¿no? Te digo, el objetivo, los temas a abordar, la literatura sugerida, ¿no? Obviamente el tipo de junta, y entonces en base a eso era, o sea, ¿qué temas quieres que aborde tu ponente? El objetivo y las herramientas de recuperación, ¿no? Principios, ¿no? El amor, la oración, meditación, no sé, la derrota, no sé, los temas que vayan enfocados al objetivo de la junta que quieres que dé. Va, No ok, sé si te agradezco. esclarezco tu duda. Sí, sí. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Una sugerencia, una mentada de madre? Ok, mira, ya para cerrar, algo que una de mis madrinas en algún momento me dijo fue que del mejor servidor es del que nadie se acuerda, pero dejó un legado. Entonces tú cuestiónate, así como te esfuerzas para trabajar y hay una recompensa monetaria, así como te despiertas todos los días para hacerlo, también esfuérzate por la gente que está a tu lado, o camina, o eres responsable de su recuperación. Porque siempre
no depende de ellos también depende de ti. O sea, no son ellos. No, por eso es que nosotros bajo la segunda tradición somos servidores de confianza y no gobernamos. Su voz es importante, la de tu conciencia. Ellos te van a decir y te van a dar un termómetro de cómo está también la recuperación en tu grupo. Ellos te van a dar un termómetro de qué tanto asisten con este tipo de situaciones. Tú vas a tener un termómetro constante. El hecho de es que cómo está la recuperación. No hay cómo medirlo, pero si lo podemos ver si lo viéramos como en cuestión de servicio, sería escribientes en séptima, en asistencia en Hacienda, en asistencia al grupo, ¿no? Y entonces es observar cómo podemos ir más, porque la gente es eso, es gente. Entonces solitos, o sea, si algo le aprendí a uno de mis mejores amigos fue nunca, siempre o principalmente, o al inicio es empezar trabajar con la gente que ya tienes en el grupo. Y después ya, y con ellos, cuando trabajas con ellos, por consecuencia va a llegar gente a vivir su experiencia. Y va a empezar a generarse todo el engranaje para que siga creciendo tu comunidad, para que siga creciendo tu grupo, para que al rato del grupo virtual tengamos más grupos, José. Para que al rato, ¿no? De tu grupo, sale el grupo madre y se crea otro grupo, que se crea una nueva región. Y entonces, por eso es la recuperación de la gente de manera exponencial, lo que les decía la junta pasada, para entonces llegar a un punto en el que no solo estemos en un país, lleguemos a más gente todavía, en base a la recuperación de ellos, de los que ya tienes y los que están por llegar. Ay, qué cursi soy. Pero es que comprender eso, o sea, no solo, o sea, te lo digo y no, hoy no es de dientes para afuera. Yo algo comprendí y es servir y es lo que tienes hoy. No manches, es como lo que dice Hojas Sueltas. No se lo dio al más virtuoso, nos los dio a nosotros, al borrachín, al enfermo emocional, al incapaz, al que se siente frustrado, al que se siente tonto, al que se siente un pendejo, se los dio por algo. Necesitas ver esa debilidad, ¿no? Y como verlo como el FODA o espiritualmente y convertirlo en una fortaleza. Por algo estás ahí, por algo te tocó ese servicio. Dios no se equivoca. Eso sí tienes que tenerlo claro. Dios no se equivocó contigo, aunque así lo estuvieses deseando. Aunque quisieras decir, la cagó conmigo. No, no se equivocó contigo. Estás ahí por algo, porque puedes dar lo mejor de ti. Y vas a seguir conociéndote y tu recuperación y la recuperación de la gente. Y al rato vas a terminar tus 2 años y vas a decir, ya no quiero terminarlo, güey, quiero seguir otros 2. O vas a terminarlo satisfecho. Y entonces, cuando empiezas a sangrar, es porque lo amaste brutalmente. Yo llegué a esa conclusión cuando alguien ama su servicio y empieza a sangrarlo. Y lo sangra y es como de... ¡ah! Porque si sangras es porque lo amaste profundamente el servicio. Porque diste lo mejor de ti. Yo aquí veo caras y veo personas que he visto desvivirse por el servicio y entregarse a más no poder, a pesar de ellos mismos y a pesar de la limitante que puede existir en su cabeza. Yo conozco varias personas que están aquí conectadas y las he visto servir. Y no es por jactancia, es porque llega un punto en el que dices, güey, voy a dar lo mejor de mí. No lo que toca, no lo que tiene que ser, lo mejor. Eso tenlo claro. No le des migajas a la gente que está en tu grupo. Tu conciencia no merece eso. No merece migajas.
Mereces lo mejor. Y cuando llegues a lo mejor es ir a más todavía. Siempre va a haber algo que hacer en tu servicio. Y el servicio no es para padecerse, solo hay dos opciones, o se padece o se disfruta. Y el servicio no necesariamente tiene que vivirse en soledad. Puedes hacerlo acompañado de gente. Puedes generar con un equipo de colaboradores que te apoyen. E impregnar el servicio en la gente que está ahí en tu grupo. Pues bueno, son las 8 y no hay nada más que decir. Vamos a darle vida. Vamos a finalizar esta junta. Yo sí quiero finalizarla con el legado de la responsabilidad. Así que te voy a pedir que abras este micrófono y le demos vida a la cola su letra dice. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extiende su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de Guaviva siempre presto. Yo soy responsable. Así sea. Así sea. Recuerda Así al tío Ben, sea. un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso. Descansa. Exacto. Gracias. Linda noche. Igualmente, padrino. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, Bye. padrino. Buenas noches. Padrino, buenas noches. Gracias, buenas noches.